Bien, vamos a continuar. El análisis estructural, que ya sabemos de qué trata. ¿Qué más? Tenemos procedimiento de análisis. Según la norma 030, hay tres tipos de análisis, ¿no? El estático, de fuerzas estáticas equivalentes, el dinámico modal espectral y el tiempo historia. Se puede utilizar o no, es opcional el tiempo historia, siempre y cuando el proyectista lo decida, ¿no? Cuando se hace, por ejemplo, estructuras más grandes, que donde se tiene que optimizar un poco, se quiere optimizar un poco más, o cuando se tiene que utilizar dispositivos adicionales como disipadores o aisladores, sí o sí se tiene que hacer el tiempo historia. O en edificios de gran altura, ¿no? En las rascacielos también sí o sí tiempo historia. La definición de la cortante basal, según la norma, lo define por parámetros sísmicos, y estos parámetros sísmicos tienen que ver con la zona, un factor de zona se denomina, el factor de uso, qué tipo de estructura va a ser, edificaciones comerciales, departamentos, viviendas, colegios, hospitales, etcétera. En este caso estamos con colegios. Tiene parámetros, ¿no? Para cada tipo de edificación o categoría de edificación. Luego, el tipo de suelo. Este tipo de suelo básicamente sale de un estudio de microzonificación o un estudio del suelo o de peligro sísmico, en donde se define, de acuerdo a la velocidad de onda y a la velocidad de onda del suelo y a las características de la zona de sismo, qué factores corresponden, ¿no? Para su análisis, ¿no? Tanto su factor de suelo, su periodo fundamental del suelo y su periodo fundamental del sismo. Luego tenemos un R, que es un sistema estructural, es un factor de reducción al sistema estructural. ¿Qué quiere decir? Que este factor R te dice, te reduce a la fuerza sísmica, ¿no? De acuerdo al sistema. Y en este caso entran sistemas de pórticos, de albañería, sistema dual, sistema de muros, sistemas muros de ductilidad limitada o en caso de estructuras metálicas. Entonces, cada sistema tiene un parámetro de reducción. El más grande es el de pórticos, es 8. ¿Por qué? Porque el sistema R está directamente relacionado a la ductilidad del edificio. El pórtico es 8, es mayor porque se dice que una estructura porticada es mucho más dúctil que cualquier otro sistema, ¿no? ¿Qué quiere decir dúctil? Ya hemos dicho, es la capacidad de deformarse sin perder fuerza. Es decir, a una misma fuerza se deforma más el edificio o el elemento, ¿no? Por eso, en un esfuerzo de formación, esta es la ductilidad. Acá tengo esfuerzo y acá tengo deformación. La estructura se deforma bastante sin la necesidad y sin perder esfuerzos, hasta que recién falla, ¿no? Entonces, una estructura dúctil es esta, y una de esas es el aporticado. Por eso, la ductilidad, no recuerdo muy bien, pero está 0.35, 30, y está relacionado con el R igual a 8. Un edificio dual ya empieza a reducirse, ¿no? Es 7, un edificio de muros es mucho menos dúctil, es más rígido, empieza a reducirse a 6, etcétera, ¿no? Y así. Albañilería es mucho menos dúctil, por eso su R es igual a 3. Entonces, esa es la condición o la explicación de dónde sale los R, ¿no? Está relacionado directamente con la... No hay un sistema intermedio de pórtico con muros, etcétera, ¿no? Justamente estamos haciendo una investigación para eso, para poder determinar cuánto sería, por ejemplo, un edificio porticado, cualquiera una vivienda, en caso de que se haya confinado los muros, ¿no? Por error o por ser de repente una edificación tradicional o informal, como se denomine, y se ha omitido aislar los muros de las columnas y placas. Por lo tanto, está aportando rigidez. Entonces, ¿qué R correspondería? No tanto para el análisis, pero sí para el diseño, ¿no? Si está bien o está mal y todo eso. Hay una investigación en proceso que vamos a ver cuánto nos sale, ¿no? Bien, distribución de fuerzas en altura. Esto más que nada para el análisis estático. Nosotros determinamos una fuerza cortante basal en el piso o en el suelo por los factores que hemos visto ya acá y lo distribuimos a cada nivel para hacer un análisis estático. Tenemos estos factores que nos dan la norma y un factor alfa de distribución para cada nivel, ¿no? Que está relacionado directamente con su peso del nivel y su altura de entrepiso. En el análisis dinámico modal espectral hacemos un espectro
que básicamente es estos factores ya han multiplicado por el peso, sino multiplicado por la gravedad. Eso nos da una pseudoaceleración para poder determinar este espectro de diseño, ¿no? Es un espectro suavizado, un espectro resultante del análisis de muchos espectros para todo tipo de edificaciones, en donde únicamente tenemos que asignar los factores o los factores de parámetros sísmicos. Zona, uso, suelo, factor de amplificación sísmica, el factor de reducción por la gravedad. Entonces, generalmente esto te da 0.25, 26, 28, 21, dependiendo a cada uno de estos parámetros de la gravedad, ¿no? Bien, acá tenemos los factores, los valores para el factor de uso. En nuestro caso estamos utilizando edificaciones esenciales, es 1.5. Y luego hay 1, 1.3, dependiendo de la categoría, ¿no? Exigencias, coeficientes de reducción, ya hemos hablado de esto, pero en este caso está relacionado a las irregularidades, tanto en altura y en planta. Entonces la norma te dice, hay una tabla de irregularidades que tienes que verificar y en caso de que corroboras y cumples con todas las tablas, es decir, no tienes ninguna irregularidad, es 1. Pero si tienes alguna irregularidad, ya sea de planta, de altura, de piso blando, etcétera, estos factores se van reduciendo de 1 a 0,9, a 0,8, a 0,7, etcétera. De tal manera que este factor de reducción reduce al básico. A ver, me preguntan, las vigas que están en nivel de techo, ¿cómo define la inclinación de viga? Que ya más luego vamos a responder eso, ya con el modelo. Ya, entonces seguimos. Estos son los factores de reducción que les iba explicando hace rato para este tipo de estructuras o sistemas estructurales. Nosotros estamos en concreto armado, tenemos el 8 de pórticos, dual 7, muros estructurales 6, exterior limitada 4, albañería 3 y madera 7. Para lo que es estructuras metálicas, se tienen también sus propios parámetros, ¿no? El factor de zona y el sistema estructural que nos corresponde para cada tipo de categoría de edificación, ¿no? Lo que les decía, para esenciales, estructura A2 de colegios, solo te permiten, para esta zona sísmica, ¿no? Estructuras de sistema dual, muros de concreto armado, albañería armada o confinada, más no de pórtico ni sistema de muros de ductilidad limitada. Categoría de sistema de edificación, bueno, nuevamente acá lo que nos corresponde, ¿no? Aquí las restricciones por irregularidad. Muy aparte de que puedes evaluar las irregularidades, pero cuando trabajas con categoría de edificación A1 y A2, la norma te restringe, te dice no permiten irregularidades. O sea, por más que le quieras dividir por 0,8, 0,9 a tu factor y de irregularidad, no te permite. O sea, tienes que ser lo más regular posible, de tal manera que no incumplas ninguno de estos parámetros de irregularidad. Para zona 2, 3 y 4 en categoría de A2 y A1. Irregularidad en altura. Estos son los parámetros para irregularidades. 0,5, esto es en altura, ¿no? Y también se tiene en planta, 0,5, 0,75, 0,80, etc. Hay todo lo que está, bueno, hay varios parámetros que están en la norma. Sistemas de transferencia, bueno, tampoco permiten sistema de transferencia. ¿Qué quiere decir? Cuando se tiene que transferir, digamos, a través de una losa gruesa, pocos elementos verticales hacia muchos elementos verticales, ¿no? Es como una cimentación intermedia, ¿sí? En donde, si bien es cierto, debajo del sistema de transferencia has puesto pura placas por estacionamiento de repente, y arriba quieres poner simplemente columnas. Para nuestro caso, A2, categoría de A2, no permite este tipo de sistemas. Puede que sí se permiten algunas edificaciones, ¿no? Sustentando, por ejemplo, los estacionamientos de algunas edificaciones, de departamentos, sí se puede permitir. Justamente lo que estoy hablando acá, ¿no? Ponen muros gruesos y arriba de acá nace una columna, como si fuese una edificación normal. Sistema de distribución, requisitos de ductilidad y acá lo que les decía, la separación entre edificios. Generalmente son estos dos parámetros las que controlan las juntas sísmicas, 0.006 de la altura y 0.03 metros o 3 centímetros de espaciamiento. El menor de estos dos tiene que ser, el mayor de estos dos tiene que ser la separación o la junta sísmica de separación entre edificios. Este es el parámetro y estas son las tres condiciones, ¿no?
3,006 y 2/3 de la suma de máximos desplazamientos de los edificios adyacentes. Generalmente es el B el que predomina. Bueno, acá tenemos para elementos no estructurales. En estructuras, digamos, de tabiquería se tiene que evaluar y corroborar que los muros aislados de tabiquería también sean resistentes a los sismos, ¿no? A los movimientos de sísmicos horizontales. Para eso se hace por esas fórmulas que también nos dice simplemente un factor de la aceleración por su peso propio y un factor C, coeficiente de una tabla 12, esta tabla de acá, de acuerdo a cómo es propenso a fallar la tabiquería, ¿no? Cimentaciones, presiones admisibles con sismo. Solamente le puse este parámetro aquí porque para el diseño de una cimentación, primero, para controlar las presiones admisibles por sismos, se reduce a la fuerza sísmica por 0,8, porque si no te darían presiones mucho más altas. Y asimismo se multiplica por 1,3 al control o al máximo, digamos, a la máxima presión admisible permitida del suelo. Y el momento de volteo tiene que ser mayor o igual a 1,2 de todo el edificio, ¿no? Para el control de estabilidad. Y nos ayuda a definir o entender de dónde salen estos parámetros, ¿no? Tenemos parámetro, bueno, en este caso, para el proyecto tenemos un edificio en la zona 3, una categoría A, A2, pero el parámetro es el mismo, un suelo tipo 2, irregularidades no se permiten, ¿no? Y sistema, vamos a poner dos sistemas, ¿no? Por si acaso. R7, vamos a poner 1,7, asumiendo que en el sistema largo, longitudinal, tenemos un sistema dual, le damos OK y añadimos lo mismo. A ver, vamos a modificar y vamos a copiar esto. Añadimos nueva función y R6, ¿no? Lo mismo, pero con un sistema que si fuese de muro nada más. Entonces, probablemente en un lado de uno y en el otro lado de otro, pero tenemos que verificar este caso, ¿no? Le damos OK y ya tenemos dos sismos, ¿no? Para un R7 y para un R6. Vamos a empezar con R7 para todo. Luego, cuando analicemos, corroboremos, tenemos que ver si realmente se está cumpliendo el R7 o no. Le damos OK. ¿Qué más? Masa sísmica. De acuerdo a la norma, el peso sísmico te dice, para estructuras esenciales, tiene que estar definido por los patrones de carga, donde tiene que hacer el 100% de la carga muerta más el 50% de la carga viva más el 25% del techo, ¿no? Bueno, todavía no hemos definido el patrón de carga de techo, de carga viva de techo, entonces todavía lo vamos a dejar hasta ahí. Pero 100% de la carga muerta más el 50% de la carga viva en edificaciones esenciales, categoría A y B. Por categoría C se utiliza solamente el 25% del techo o de la carga viva, ¿no? No se pone adicional de masa ni elementos propios, solamente las especificaciones en los patrones de carga, porque en las especificaciones de patrones de carga ya se está considerando el peso propio del edificio. ¿Y dónde lo vemos eso? Acá. Tenemos dos patrones predefinidos, ¿no? En el DET consideramos uno porque estamos considerando el peso propio de los elementos. Pues vamos a definir otro que va a ser carga viva de techo, ¿no? Leaf roof, en este caso, super de leaf roof line, ¿no? Roof line mejor así como tal. Añadimos, va a ser carga viva de techo, vamos a poner una fuerza sísmica estática en X, XX, vamos a poner de naturaleza sísmica y con coeficientes para definir. Para no estar haciendo un análisis estático aparte, ¿no? En un Excel y todo eso. Ya está comprobado que el programa desde el 2016, creo, incluso antes, las fuerzas estáticas también lo se hace de manera automática. Así que no es tan crítico, digamos, estar haciendo un análisis estático en Excel y insertando unas cargas aparte como valores, sino simplemente lo hacemos usando coeficientes para lo que es el sistema estático. Ya está. ¿Qué más? Como carga viva.
El techo no creo que tengamos cargas de nieve, porque estamos hablando de estructuras de concreto. Y en estructuras de concreto, con esta inclinación, la nieve no es un factor predominante. En estructuras metálicas, ahí sí es importante la nieve, este, el viento, ¿no? Como patrones de carga. En este caso, en concreto, son más robustos y no inestabilizan el viento o la nieve. Entonces, solamente el sismo no es importante. Listo, le damos OK y definimos nuestros casos de carga. Por defecto se han pasado los que hemos definido en los patrones de carga. Adicional tenemos una carga modal, ¿no? O un caso de carga modal. Vamos a modificar en este caso, o vamos a corroborar que estén de acuerdo, ¿no? Modal, el tipo de carga es considerando la casa, considerando que es un análisis modal, entonces simplemente se queda con modal, se queda como Agent o RITS, en este caso no va a variar mucho porque ya son programas, digamos, avanzados y al final sus variaciones son mínimas de utilizar uno y otro u otro. El peso sísmico o la fuente de masa va a ser el peso sísmico. El tipo de análisis modal va a ser por defecto. No vamos a considerar efectos no lineales o efectos de P delta, ¿no? En este caso simplemente se hace un análisis lineal. Y el número máximo de modos a considerar, en la norma te dice que tienes que utilizar 3 por piso, ¿no? Como tenemos 3 pisos o 2 pisos nada más, serían 9 máximo. Por defecto lo vamos a dejar 12. Y el resto no modificamos nada. Está por defecto y le damos OK. Luego tenemos que añadir o definir acá lo que son las fuerzas espectrales, ¿no? Vamos a poner el espectro en X, naturaleza espectral. La fuente de masa va a seguir siendo peso sísmico, sin embargo aquí añadimos lo que son las aceleraciones. Hemos dicho que vamos a empezar con R7, asumiendo que todos son sistema dual, pero como tenemos un volado relativamente grande, vamos a asignarle un sismo vertical. Este sismo vertical va a ser por 2/3 de el, digamos, longitudinal, ¿no? Entonces, aquí se está multiplicando por el factor de la gravedad, como dice la norma, ¿no? Es sux por g. Entonces, acá está el factor de la gravedad y le estamos incrementando o multiplicando por un factor de 2/3 para el sismo vertical. El resto, el tipo de caso modal, lo dejamos en modal. Lo que variamos aquí es la excentricidad, ¿no? Del diafragma. Según la norma, nos dice que tiene que ser obligatoriamente del 0.05 para todos los diafragmas. Le damos OK y ya está. Nada más. Añadimos una copia para la dirección Y, en donde solamente va a cambiar la dirección nada más, ¿no? Ya no en U1, sino en U2. Y el resto también lo dejamos por defecto. Esos son todos los casos de carga por definir. Y vamos el estático, verificar, a ver. Pasa directo, ¿no? Fuerza estática de naturaleza lineal estática, así que no hay problema. Y OK. Sí, está con la norma sísmica 2014, pero en estos parámetros específicamente no ha variado casi nada, o no ha variado nada en los parámetros que estamos utilizando. Al 2019, 2020 incluso que había una última modificatoria. Por eso es que se sigue utilizando esto. Ahora, los cambios de 2018 2020 han sido relacionados a cimentaciones, han sido relacionados a otros, digamos, a otros parámetros, ¿no? Me dicen cómo, ya, ¿dónde se consideró el U3, ¿no? Si nosotros vamos a la norma, en la norma de sismos, 2019 tengo acá justo con lo que estamos diseñando, nos dice, ¿no? Sismo vertical, a ver, ¿dónde está? Elementos no requisitos.
estimación del peso. 20, más o menos por ahí, en análisis estructural. Consideraciones, estimación del peso. Aquí nos dice que para categoría A y B es 50% para el peso sísmico, ¿no? Y para categoría C el 25%. Justamente lo que hemos hecho. Procedimiento de análisis estático, lo que les hemos mostrado en la diapositiva. Excentricidad accidental, justamente lo que les decía que se tiene que poner un 0,05 y acá tenemos fuerzas sísmicas verticales, ¿no? Te dice, la fuerza sísmica vertical se considera como una fracción del peso igual a 2/3 del subs. ¿Qué quiere decir? De todos los parámetros definidos, sus 2/3. Y cuando en elementos horizontales de grandes luces, incluyendo volados, nosotros tenemos eso, se requiere un análisis dinámico con los aspectos definidos en el numeral 29.2. Entonces estamos hablando de considerando grandes luces o volados y además un análisis dinámico modal espectral. Para el análisis de dirección vertical puede usarse un espectro con valores igual a los 2/3 del espectro empleado para las direcciones horizontales, nos dice, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué hemos hecho acá? Hemos ido a load cases, en el espectro en X le hemos añadido un sismo vertical denominado U3. Son ejes locales, ¿no? El U1, dirección 1, dirección 2 en el otro sentido y el U3 en dirección vertical. Entonces, a la gravedad le hemos multiplicado por 2/3 y la función sigue siendo la misma. Eso se ha hecho para ambas direcciones, para el X y Y, ¿no? Nada más. Listo. Ahora, antes de pasar a las fuerzas estáticas, pues nos vamos al respecto. Estamos utilizando el espectro con R7 y tenemos un factor de sismo 0.2156 de la gravedad. Entonces, este mismo factor nosotros lo trasladamos al patrón de carga de la fuerza estática, donde aquí el coeficiente de factor es ese, ¿no? El que tenemos como factor sísmico, 25, no, 21,56, en donde vamos a considerar para un sismo estático en X, una fuerza en sí. Muchos acá discrepan un poco. Algunos utilizan solamente el X, y algunos utilizan X más su excentricidad. En fin, al final nos da el resultado lo mismo. Lo único que va a cambiar es que cuando tenemos seleccionados esos dos puntos, vas a tener tres fuerzas estáticas, que si te das cuenta son lo mismo. Y cuando estás seleccionando uno, solo vas a tener uno. Vamos a dejarlo en los tres para que vean que son iguales y no afecta casi nada, porque estamos hablando de una fuerza estática. Y una fuerza estática, ¿qué quiere decir? Que considera tu edificio no por sus rigideces ni por su asignación de muros, nada, sino por su masa, nada, por su peso de piso. Entonces, tú consideras un peso digamos, hayas puesto como hayas puesto las placas, sube un peso y ese peso se considera una fuerza estática, nada más, y la altura. Por eso es digamos, un poco antiguo, un poco no tan real el análisis estático, ¿no? Porque considera su peso y su altura, más no su distribución de rigidez, ni su acumulación de columnas o placas en un lado u otro, etc. Entonces solamente considera su peso, por eso es que el resultado sigue siendo igual. Lo mismo hacemos para dirección Y, pero cambiamos la dirección, ¿no? Ahora tenemos 21,56 y el coeficiente K puede reducir cuando el periodo de la estructura es mayor a 0.5. Eso dice la norma, ¿no? Cuando es mayor al 0.5, esto reduce con una fórmula. Acá. Para t menores a 0.5, el k es igual a 1. Para t mayores a 0.5, periodo de estructura, el k va reduciendo con este valor, ¿no? 0.75 más 0.5 de t. ¿Va reduciendo o va aumentando en sí? Va aumentando. Entonces, nosotros estamos con una estructura de 3 pisos, 2 o máximo 3. Lo que vamos a hacer es, su periodo no va a superar ni siquiera el 0.3 de segundos, ¿no? Entonces, por eso lo dejamos en 1 por defecto.
pero igual vamos a corroborar. Si supera, por si acaso supera, en caso de que la estructura sea muy flexible, miramos que cambiar. Pero ya eso es uno de nuestros controles en el análisis estático. No puede superar a 0.3 el periodo, porque si no, sería una estructura flexible, ¿no? Entonces eso ya va a ser uno de nuestros controles post-análisis. Bien, guardamos. En el control de derivas se va a tener tres niveles. Sí, vamos a considerarlo, porque tenemos tres. En grillas tenemos tres, ¿no? Pero desde ya no va a tener mucha relevancia el tercer nivel, ya que estamos, digamos, un nivel que no tiene cargas, un nivel que no tiene muchos elementos. Por lo tanto, no creo que genere un problema el tercer nivel, ¿no? Se va a considerar a nivel de verificación nada más. En caso de que supere, se podría obviar todavía incluso ese tema, porque no es un tercer nivel como tal, sino es un tercer nivel acoplado o asociado a un segundo, ¿no? Porque mitad es el segundo y mitad es el tercero. O no sé si ustedes alguna vez han hecho un análisis manual para controlar rigideces y masas, en donde considerabas, ¿de dónde a dónde considerabas el nivel? ¿Desde la base hasta el techo o desde la mitad del entrepiso hasta la siguiente mitad del siguiente entrepiso? Entonces, son criterios también, ¿no? Personalmente, yo lo hacía desde la mitad desde el entrepiso hasta la siguiente mitad del entrepiso. Ese es mi peso, digamos, del nivel para un análisis manual, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta también. Acá el programa ya lo interpreta como desde el nivel hacia abajo, es decir, todo esto corresponde al segundo nivel, todo. Nos quedamos hasta ahí con el modelo, ¿no?